Hola vida gente, bienvenidos una vez más a una nueva lectura. Una lectura de H.P. Lovecraft. Vamos a leer este relato que se llama El Templo. Es un relato bastante interesante, bastante curioso. Uno de mis favoritos de Lovecraft. Y nada, lo traigo aquí para quienes les interese escuchar un poquito esta narración. Lo estoy leyendo directamente de este libro que es relatos de él. Mira, su antología del terror. Así que vamos allá. El Templo. Manuscrito encontrado en la costa de Yucatán. Cierra la ventana. Que mis vecinos están entonadísimos. A huevo, viaja a México, sí. Manuscrito encontrado en la costa de Yucatán. Yo, Karl Heinrich Graf von Albert Ehrenstein, teniente comandante en la Marina Imperial de Alemania, deposito hoy, 20 de agosto de 1917, esta botella y registro en el océano Atlántico, en un punto desconocido, presumiblemente latitud 20 grados norte, longitud 35 grados oeste, donde se encuentra, inservible, mi nave en el fondo del mar. Lo hago por mi deseo de asentar ciertos hechos inusuales ante el público, algo que probablemente no sobreviviré para hacerlo en persona, dado que las circunstancias que me rodean son tan amenazantes como también extraordinarias, e involucran no solo la incapacitación del U-29, sino también un deterioro de mi férrea voluntad alemana en la manera más desastrosa posible. La tarde del 18 de junio, como fue informado vía inalámbrica al U-61 con rumbo a Kiel, torpedeamos al carguero británico Victory, ruta Nueva York-Liverpool, en latitud 45 grados 16 norte, longitud 28 grados 34 oeste, permitiendo que la tripulación lo abandonara en botes con el fin de obtener una buena perspectiva de los registros del almirantazgo. El barco se hundió pintorescamente. La proa primero, la popa levantándose por encima del nivel del agua mientras el casco se inclinaba perpendicularmente hacia el fondo del mar. Nuestra cámara lo capturó todo, y lamento que un rollo de película tan fino jamás llegue a Berlín. Después de eso, hundimos los botes salvavidas con nuestras armas y nos sumergimos. Cuando volvimos a elevarnos a la superficie, cerca del crepúsculo, se encontró el cuerpo de un marinero en la cubierta, con sus manos aferrando los rieles de la manera más curiosa. El pobre tipo era joven, algo moreno, muy apuesto. Probablemente un italiano o griego, indudablemente de la tripulación del Victory. Evidentemente había buscado refugio en el mismo barco que se había visto obligado a destruir el suyo. Una víctima más de la injusta guerra de agresión que los cerdos y perros ingleses han entablado con la patria. Nuestros hombres lo registraron para algún souvenir y encontraron en el bolsillo de su abrigo una pieza muy extraña de marfil tallada, que representaba la cabeza de un joven coronada con laureles. Mi oficial, el teniente Clens, creyeron que era una cosa de gran antigüedad y valor artístico. Se la quitó a los hombres para quedársela. El cómo llegó a estar en posesión de un marinero ordinario, ni él ni yo pudimos imaginar. Cuando el cuerpo del hombre muerto fue arrojado por la borda, ocurrieron dos incidentes que causaron una gran perturbación entre la tripulación. Los ojos del pobre diablo habían sido cerrados, pero cuando lo arrastraron su cuerpo hacia el riel, se abrieron de pronto y muchos sostuvieron la extraña fantasía de que contemplaban sostenida y burlonamente a Schmidt y a Zimmer, quienes estaban inclinados sobre el cadáver. El contramaestre Müller, un hombre anciano que debería ser más sabio si no fuera un cerdo supersticioso alsaciano, se alteró tanto por esta impresión que se quedó mirando al cuerpo en el agua. Luego, juró que después de que se hundió,
flexionó sus extremidades hasta una posición de nado y se fue hacia el sur, bajo las olas. Ni a Clance ni a mí nos gustaron estas muestras de ignorancia campesina, y reprendimos a los hombres, particularmente a Müller. Al día siguiente, la problemática situación fue creada por la indisposición de algunos miembros de la tripulación. Sufrían de un evidente trastorno nervioso debido a nuestro largo viaje, y habían tenido malos sueños. Algunos parecían verdaderamente aturdidos y estúpidos, y tras satisfacer mi duda de si ellos estarían fingiendo debilidad, los excusé de sus labores. El mar estaba picado, por lo que descendimos a una profundidad donde las olas serían menos problemáticas. Ahí estábamos en relativa calma, a pesar de la desconcertante corriente que iba hacia el sur, que no podíamos identificar en nuestras cartas oceanográficas. Los quejidos de los hombres enfermos fueron definitivamente molestos, pero dado que no parecieron desmoralizar a los otros, no recurrimos a medidas extremas. Nuestro plan era permanecer donde estábamos e interceptar el transatlántico Dacia, mencionado en la información de nuestros agentes de Nueva York. Temprano, durante la noche, emergimos a la superficie y encontramos un mar menos picado. El humo de un acorazado se distinguía en nuestro horizonte norte, pero nuestra distancia y nuestra habilidad para sumergirnos nos mantuvieron a salvo. Lo que más nos preocupaba eran las habladurías del contramaestre Müller, que se volvían más alocadas mientras avanzaba la noche. Se encontraba en un estado detestablemente infantil y balbucía sobre algún espejismo de cadáveres flotando a la deriva, más allá de las claraboyas submarinas, cuerpos que lo miraban intensamente y que reconocían a pesar de la hinchazón, identificándolos como aquellos que murieron en nuestras victoriosas hazañas alemanas. Y dijo que el joven que habíamos encontrado y arrojado por la borda era su líder. Esto era bastante macabro y anormal, por lo que confinamos con grilletes y lo hicimos azotar decididamente. Los hombres no estuvieron de acuerdo con su castigo, pero la disciplina era necesaria. También rehusamos la petición de una delegación encabezada por el marinero Zimmer de que la curiosamente tallada cabeza de marfil fuera arrojada al mar. El 20 de junio, los marineros Bohm y Schmidt, enfermos el día anterior, se volvieron violentamente locos. Lamenté que no hubiera un médico entre nuestra dotación de oficiales, dado que las vidas alemanas son preciadas. Pero los continuos desvaríos de los dos sobre alguna terrible maldición eran la mayor subversión de la disciplina, por lo que se tomaron medidas drásticas. La tripulación aceptó el evento de manera sombría, pero esto pareció silenciar a Müller, que desde entonces no nos dio más problemas. En la noche lo liberamos y él partió a cumplir con sus tareas en silencio. La semana siguiente, todos estuvimos muy nerviosos, a la espera del Dacia. La tensión se agravó por la desaparición de Müller y Zimmer, que indudablemente se suicidaron como resultado de los terrores que parecían acosarlos. Aunque nadie los observó en el acto de saltar por la borda, me sentí alegre de verme libre de Müller, pues incluso su silencio había afectado desfavorablemente la tripulación. Todos parecían estar inclinados a permanecer en silencio, como si se guardaran un secreto temor. Muchos estaban enfermos, aunque nadie se quejó. El teniente Clance, irritado bajo la presión, se molestaba por las cosas más triviales, como el banco de delfines que se había reunido en cada vez mayores números alrededor del U-29 y la creciente intensidad de la corriente sur que no estaba en nuestras cartas. Finalmente tuvimos en claro que el Dacia nos había eludido del todo. Tales fracasos no son del todo raros, y estábamos más contentos que decepcionados, pues nuestro regreso a Wilhelmshaven era lo que seguía. Al mediodía del 28 de junio, viramos hacia el noreste y, a pesar de que algunos más bien cómicos enredos con la inusual multitud de delfines, estuvimos rápidamente en camino.
La explosión en el cuarto de máquinas a las 2 de la tarde fue una completa sorpresa. Ningún defecto en la maquinaria o descuido de la tripulación se había detectado y, sin embargo, sin previo aviso, el barco se estremeció de punta a punta con una colosal sacudida. El teniente Clance se apuró hacia el cuarto de máquinas y encontró que el tanque de combustible y la mayor parte del mecanismo estaban destrozados. Además, los ingenieros Rafe y Schneider habían muerto instantáneamente. Nuestra situación de repente se había vuelto grave. Aunque los regeneradores químicos del aire estaban intactos y aunque pudiéramos operar los mecanismos para emerger o sumergir la embarcación y abrir las escotillas el tiempo que el aire comprimido y las baterías eléctricas aguantaran, no teníamos el poder para impulsar o guiar al submarino. Buscar rescate en botes salvavidas sería entregarnos a las manos de nuestros enemigos, amargados irracionalmente contra nuestra gran nación alemana, y nuestro inalámbrico había estado fallando desde que el asunto del Victory nos había puesto en contacto con algún submarino de la Marina Imperial. Desde la hora de nuestro accidente hasta el 2 de julio, en nuestra deriva, nos alejamos constantemente hacia el sur, casi sin planes y sin encontrar alguna otra embarcación. Los delfines todavía rodeaban al U-29, una circunstancia algo notable, dada la distancia que habíamos recorrido. La mañana del 2 de julio avistamos un buque de guerra que navegaba con colores americanos, y los hombres se tornaron inquietos por su deseo de rendirse. Finalmente, el teniente Clance se vio obligado a disparar a un marinero llamado Trauf, que alentó este acto poco alemán con especial violencia. Esto sosegó a la tripulación durante un tiempo, y nos sumergimos sin ser vistos. La tarde siguiente, una densa parvada de pájaros marinos apareció desde el sur y el océano comenzó a subir y bajar ominosamente. Cerrando nuestras escotillas, aguardamos nuevos desarrollos hasta que nos dimos cuenta de que debíamos sumergirnos o ser abrumados por las crecientes olas. La presión del aire y la electricidad disminuían y deseábamos evitar todo uso innecesario de nuestros escasos recursos mecánicos. Aunque en este caso, no tuvimos elección. No descendimos demasiado y, después de varias horas, cuando el mar estaba más tranquilo, decidimos volver a la superficie. Aquí, sin embargo, volvimos a experimentar nuevos problemas. La embarcación se rehusó a responder a nuestras órdenes a pesar de todos los esfuerzos de nuestros mecánicos. Mientras los hombres se asustaban más y más ante este encarcelamiento submarino, algunos comenzaron a murmurar contra la imagen de marfil. Pero el espectáculo de una pistola automática los serenó. Mantuvimos a los pobres diablos tan ocupados como pudimos, reparando y jugueteando con la maquinaria, aun cuando sabíamos que todo sería inútil. Normalmente, Clance y yo dormíamos en momentos diferentes. Fue durante mi descanso, cerca de las 5 de la mañana del 4 de julio, que estalló el motín generalizado. Los 6 restantes cerdos, escoria de marineros, sospechando que estábamos perdidos, habían estallado en una loca furia contra nuestra negativa de rendirnos al acorazado yanqui hace 2 días. Estaban en un delirio que los movía a maldecir y destruir. Rugían como los animales que eran. Destruyeron instrumentos y muebles indiscriminadamente. Gritaban sobre cosas sin sentido como una maldición de la imagen de marfil y el moreno joven muerto que los había mirado y luego nadado hacia el sur. El teniente Clance parecía paralizado, incapaz, como uno puede esperar de un débil y mujeriego hombre de las tierras de Rin. Disparé contra los 6 hombres, pues era algo necesario, y me aseguré de que ninguno permaneciera con vida. Expulsamos los cuerpos a través de las escotillas dobles y nos quedamos solos en el U-29. Clance parecía muy nervioso y bebía pesadamente. Decidimos que intentaríamos permanecer con vida el tiempo que pudiéramos, utilizando la gran cantidad de provisiones y el suministro químico de oxígeno, que no habían sufrido daño alguno por las enloquecidas acciones de esos cerdos marineros. Nuestras brújulas, medidores de profundidad y otros instrumentos delicados estaban arruinados. A partir de entonces, nuestra única alternativa sería adivinar, ayudados por nuestros relojes, el calendario y nuestra aparente deriva, juzgada por los objetos que espiábamos por las claraboyas o desde la torre de mando.
Afortunadamente, las baterías almacenadas todavía podían servirnos durante largo tiempo, tanto para la iluminación interior como para el foco reflector. A menudo arrojábamos un rayo de luz alrededor del barco, pero solo veíamos delfines, nadando en paralelo con la deriva de nuestro curso. Estaba científicamente interesado en estos delfines. Aunque el ordinario Delphinus delphis es un mamífero cetáceo incapaz de subsistir sin aire, observé a uno de los nadadores durante 2 horas y no pareció alterar su condición sumergida. Con el paso del tiempo, Clarence y yo determinamos que seguíamos a la deriva hacia el sur, hundiéndonos cada vez más profundamente. Tomamos nota de la fauna y flora marinas y leímos mucho sobre el tema en los libros que había llevado para mis breves ratos de ocio. No podía evitar observar, sin embargo, el inferior conocimiento científico de mi compañero. Su mente no era prusiana, sino dada a imaginaciones y especulaciones sin valor. El hecho de nuestra muerte inminente le afectaba curiosamente y parecía rezar frecuentemente. Arrepentido por los hombres, mujeres y niños que habíamos enviado al fondo del mar, olvidando que todas las cosas que sirven al Estado alemán son nobles. Después de un tiempo, parecía notablemente desequilibrado, mirando durante horas su imagen de marfil y urdiendo imaginativas historias sobre cosas perdidas y olvidadas debajo del mar. A veces, como un experimento psicológico, lo guiaba en deambulares semejantes, escuchando sus interminables citas poéticas e historias de barcos hundidos. Sentía mucha pena por él, pues me desagradaba ver a un alemán sufrir, pero no era un buen hombre para compartir la muerte. Me sentía orgulloso de mí mismo, sabiendo cómo la patria reverenciaría mi memoria y cómo mis hijos serían enseñados a ser hombres como yo. El 9 de agosto detectamos el fondo del océano y arrojamos un poderoso rayo de luz sobre él. Era una enorme planicie ondulante, cubierta en su mayoría por algas marinas y sembrada por las conchas de pequeños moluscos. Por aquí y por allá habían pegajosos objetos de contornos desconcertantes, vestidos con algas e incrustados de percebes, que Clarence declaró que eran antiguos barcos, yaciendo en sus tumbas. Parecía sentirse perplejo por una cosa: un monte de materia sólida que salía sobre el lecho oceánico cerca de 4 pies hasta su ápice, de 2 pies de ancho, con lados planos y una suave superficie superior que se encontraba en un ángulo obtuso. Yo afirmé que era la cima de un afloramiento de piedra, pero Clarence detectó grabados sobre esa cosa. Después de un tiempo comenzó a temblar y se alejó de la escena como si le causara pavor. Sin embargo, no me dio alguna explicación salvo que se sentía sobrecogido por la vastedad, oscuridad, lejanía, antigüedad y misterio de los abismos oceánicos. Su mente estaba agotada, pero yo siempre soy un alemán y me di cuenta rápidamente de 2 cosas. Primero, que el U-29 resistía la presión del fondo del mar espléndidamente. Y segundo, que los extraños delfines seguían a nuestro alrededor, incluso a una profundidad donde la existencia de organismos altamente desarrollados es considerada como una imposibilidad por la mayoría de los naturalistas modernos. De que previamente había sobreestimado nuestra profundidad estaba completamente seguro, pero de todos modos debíamos estar a una profundidad suficiente para que estos fenómenos fueran notables. Nuestra velocidad hacia el sur, a juzgar por el fondo oceánico, era la que había calculado por los organismos que habíamos pasado en niveles más altos. A las 3:15 del 12 de agosto, el pobre Clarence enloqueció por completo. Él había estado en la torre de mando, usando el foco reflector, cuando lo vi saltar hacia el compartimiento que usábamos de biblioteca, donde yo estaba leyendo, y su rostro lo delató de inmediato. Repetiré aquí lo que dijo, subrayando las palabras que él enfatizó. Él nos está llamando. Lo escucho. Debemos ir. Mientras hablaba, tomó su imagen de marfil de la mesa,
La guardó en su bolsillo y se aferró de mi brazo en un esfuerzo para arrastrarme hacia la escalerilla que llevaba a la cubierta. En un instante comprendí que tenía la intención de abrir la escotilla y arrojarme al acuático exterior. Un capricho de una manía suicida y homicida para la que estaba escasamente preparado. Mientras me resistía e intentaba calmarlo, él se volvía más violento y seguía hablando. «Vamos ya. No esperes hasta después. Es mejor arrepentirse y ser perdonado que desafiar y ser condenado». Luego intenté lo opuesto a mi plan de calmarlo. Le dije que estaba loco, lastimeramente demente, pero él no se conmovía y seguía gritando: «Si estoy loco, es un acto de piedad. Que los dioses compadezcan al hombre que en su insensibilidad puede permanecer cuerdo ante el horrendo final. Ven y enloquece mientras él todavía llama con su misericordia». Este estallido pareció aliviar la presión sobre su cerebro. Cuando terminó, se puso mucho más tranquilo, pidiéndome que lo dejara partir solo si no deseaba acompañarlo. Mi curso se había vuelto claro otra vez. Él era un alemán, pero solo uno de las tierras del Rin, y no era noble. Ahora solo era un loco, potencialmente peligroso. Si accedía a su ruego suicida, inmediatamente me encontraría libre de alguien que ya no era un compañero, sino una amenaza. Le pedí que me diera la figura de marfil antes de irse, pero esta petición extrajo de él una risa tan espantosa que no me atrevo a repetirla. Luego le pregunté si deseaba dejarme algún recuerdo o mechón de su pelo para su familia en Alemania en el caso de que fuera rescatado. Pero otra vez me respondió con su extraña risa. Así que trepó por la escalera y se dirigió hacia las palancas, permitiendo adecuados intervalos de tiempo a la maquinaria operada, que lo enviaría hacia su muerte. Después de que vi que ya no estaba más en el barco, arrojé la luz del foco reflector alrededor en un esfuerzo de vislumbrarlo por última vez, dado que deseaba asegurarme de que la presión marina lo aplastaría como teóricamente debería suceder, o si el cuerpo no se vería afectado, como el de esos extraordinarios delfines. Sin embargo, no tuve éxito en divisar a mi compañero, pues los delfines se amasaron y oscurecieron todo el rango de visión de la torre de mando. Esa noche lamenté no haber tomado la imagen de marfil subrepticiamente del bolsillo del pobre Kleins mientras se iba, pues su recuerdo me fascinaba. No podía olvidar la juvenil y hermosa cabeza con su corona de laurel. Aunque no soy por naturaleza un artista, también lamenté que ya no tuviera con quién conversar. Kleins, aunque no fuera mi igual en términos mentales, era mejor que nada. No dormí bien aquella noche y me pregunté cuándo llegaría el final. Estaba seguro de que había pocas esperanzas de ser rescatado. Al día siguiente ascendí hasta la torre de mando y comencé con las acostumbradas exploraciones con la luz. La escena hacia el norte era la misma que había observado los 4 días desde que avistamos el fondo. Pero percibí que la deriva del U-29 era menos rápida. Mientras giré el rayo hacia el sur, me percaté de que el lecho oceánico caía en un marcado declive y llevaba curiosos bloques de piedra regulares en ciertos lugares, dispuestos en patrones definidos. El barco no descendió al mismo ritmo para igualar la mayor profundidad oceánica, por lo que me vi forzado a ajustar el foco reflector y arrojar un rayo directamente hacia abajo. Debido al cambio abrupto de dirección, se desconectó el cable, que necesitó de un retraso de muchos minutos para su reparación. Finalmente, la luz volvió a fluir, inundando el valle marino que recorría. No soy dado a emociones de ningún tipo, pero mi asombro fue grande cuando contemplé lo que el brillo eléctrico revelaba. Y, sin embargo, criado en la mejor cultura prusiana, no debería asombrarme de ese modo, pues tanto la geología como la tradición nos cuentan de grandes transposiciones en las áreas oceánicas y continentales. Lo que vi era un espléndido y elaborado despliegue de edificios en ruinas, todos de una arquitectura magnífica, aunque no clasificada, y en distintos estados de preservación. La mayoría parecía ser de mármol,
resplandeciendo blancos cuando eran alumbrados por los rayos del foco reflector. Y el plan general era el de una gran ciudad en el fondo de un estrecho valle, con numerosos templos y villas en las empinadas laderas superiores. Los techos habían colapsado y las columnas estaban rotas, pero todavía quedaba un aire de inmemorial y antiguo esplendor que nada podía borrar. Confrontando al fin con la Atlántida, que anteriormente había descartado como un mito, yo era el más ansioso de los exploradores. En el fondo de aquel valle había fluido alguna vez un río. Mientras examinaba más detenidamente la escena, contemplé los restos de puentes de madera y mármol, diques, terrazas, terraplenes antes verdes y hermosos. En mi entusiasmo casi me volví tan idiota y sentimental como el pobre Clance, y tardé en darme cuenta de que la corriente que llevaba hacia el sur había cesado por fin, permitiendo al U-29 aterrizar lentamente sobre la ciudad hundida, como cuando un aeroplano se posa sobre la tierra. También tardé en percatarme de que el banco de raros delfines se había desvanecido. Después de 2 horas, el barco descansaba en una plaza pavimentada, cerca de un muro de piedra del valle. En un costado podía ver la ciudad entera mientras se inclinaba desde la plaza por el curso del antiguo río. Por el otro, en sorprendente proximidad, fui confrontado con una fachada ricamente ornamentada y perfectamente preservada de un gran edificio, evidentemente un pueblo, un templo. Tallado de la roca sólida. Del trabajo artesanal original de esta titánica cosa solo podía elaborar conjeturas. La fachada de inmensa magnitud aparentemente cubría unos constantes recovecos vacíos. Sus ventanas eran numerosas y ampliamente distribuidas. En el centro bostezaba una gran puerta abierta a la que llevaba un impresionante tramo de escalones, rodeada por exquisitos grabados, como las figuras del bajorrelieve de los bacanales. En la parte delantera había grandes columnas y frisos, ambos decorados con esculturas de inexpresable belleza, evidentemente retratando escenas pastorales idealizadas y las procesiones de clérigos y sacerdotisas que portaban raros artilugios ceremoniales en adoración de un dios radiante. El arte era de la más fenomenal perfección, helénica en su idea, aunque extrañamente individual. Daba la impresión de una terrible antigüedad, como si fuera el ancestro más remoto, más que reciente, del arte griego. Tampoco puedo dudar de que cada detalle de este masivo producto fue labrado en las laderas rocosas vírgenes de nuestro planeta. Era palpablemente parte de la ladera del valle, aunque el cómo fue excavado el vasto interior es algo que escapa a mi imaginación. Quizá una caverna o serie de cavernas fungieron como núcleo. Ni la edad ni la sumersión habían corroído la pristina grandeza de este terrible templo, pues un templo tenía que ser. Y hoy, miles de años después, descansa inmaculado e intacto en la noche y silencio sin fin del abismo oceánico. No puedo contar el número de horas que gasté en la contemplación de la ciudad hundida, sus edificios, arcos, estatuas, puentes y el colosal templo, con toda su belleza y misterio. Aunque sabía que la muerte estaba próxima, mi curiosidad me consumía y dirigía la luz del foco reflector en mi ansiosa búsqueda. El rayo de luz me permitía distinguir muchos detalles, pero rehusaba mostrar algo del interior de la puerta del templo tallado en roca. Después de un tiempo, apagué la corriente, consciente de la necesidad de conservar poder. Los rayos eran notoriamente más débiles de lo que habían sido en las semanas a la deriva. Como espoleado por la próxima ausencia de luz, mi deseo de explorar los secretos acuáticos creció. Yo, un alemán,
Seré el primero en hollar estos caminos olvidados por eones. Extraje y examiné un traje de buceo de aguas profundas de metal y experimenté con la luz portátil y el regenerador de aire. Aunque debía encontrar dificultades para operar en solitario las escotillas dobles, creía que sería capaz de superar todo obstáculo con mi habilidad científica y caminar realmente por la ciudad muerta en persona. El 16 de agosto efectué una salida del U-29 y laboriosamente me abrí paso a través de las arruinadas y lodosas calles hasta el antiguo río. No encontré esqueletos o restos humanos, pero adquirí un poco de saber arquitectónico a partir de las esculturas y monedas. No puedo explicar ahora lo que encontré, salvo que mi asombro por una cultura que vivió al mediodía de su gloria, mientras cavernícolas vagaban por Europa y el Nilo fluía sin que lo miraran hacia el mar. Otros, guiados por este manuscrito, si llegara a ser encontrado, deben desvelar los misterios que yo solo puedo sugerir. Regresé al barco cuando mis baterías eléctricas se debilitaron y me decidí a explorar el templo al día siguiente. El 17. Mientras mi impulso para salir a explorar el misterio del templo crecía todavía de manera más insistente, una gran desilusión cayó sobre mí. Descubrí que los materiales necesarios para reponer mi luz portátil habían perecido en el motín de esos cerdos el pasado julio. Mi rabia no tuvo límites y solo mi razón alemana me prohibió aventurarme sin preparar a la penumbra interior que podría ser la guarida de algún indescriptible monstruo marino o un laberinto de pasillos de cuya exploración no pudiera volver los pasos. Todo lo que pude hacer era dirigir la luz del menguante foco reflector del U-29 y con su ayuda caminar por los escalones del templo y estudiar los grabados exteriores. El rayo de luz entraba en un ángulo hacia arriba y a pesar de que me asomé adentro para tratar de vislumbrar algo, todo fue en vano. Ni siquiera el techo era visible, y aunque tomé un paso o dos hacia el interior, después de probar el piso con un bastón, no me atreví a ir más lejos. Más aún, por primera vez en mi vida, experimenté la emoción del terror. Comencé a darme cuenta cómo habían surgido el deprimente humor del pobre Kleins, pues mientras el templo me atraía más y más, yo temía sus acuosos abismos con un ciego y creciente terror. Al regresar al submarino, apagué las luces y me senté en la oscuridad. La electricidad ahora debe reservarse para emergencias. Pasé el sábado 18 en completa oscuridad, atormentado por pensamientos y recuerdos que amenazaban con superar mi voluntad alemana. Kleins había enloquecido y perecido antes de alcanzar este siniestro remanente de un pasado incomprensiblemente remoto y me había aconsejado acompañarlo. ¿Acaso el destino preservó mi razón solo para arrastrarme irresistiblemente hacia un final más horrible e impensable que el cualquier hombre haya soñado antes? Claramente, mis nervios estaban severamente desgastados, pero debo dejar la impresión de ser un hombre débil. No pude dormir aquella noche y encendí las luces sin importarme el futuro. Era molesto que la electricidad se agotara antes que el aire o las provisiones. Revivieron mis pensamientos sobre la eutanasia y examiné mi pistola automática. Hacia la mañana debo haberme quedado dormido con las luces encendidas, pues cuando desperté en completa oscuridad la tarde de ayer para encontrar muertas las baterías. Encendí varias cerillas de manera sucesiva, desesperadamente lamentando la imprudencia que nos había causado hace mucho usar las pocas velas que llevábamos. Después de que se apagó la luz de la última cerilla que me atreví a desperdiciar, me senté, callado y a oscuras. Mientras consideraba el inevitable final, mi mente regresó sobre los eventos precedentes
y desarrolló una impresión dormida hasta entonces, que hubiera hecho temblar a un hombre más débil y supersticioso. La cabeza del radiante dios en las esculturas del templo de piedra es la misma que estaba tallada en el pedazo de marfil que el marinero muerto trajo consigo del mar y que el pobre Kleins devolvió. Estaba un poco aturdido por esta coincidencia, pero no me aterroricé. Solo un pensador inferior se apresura a explicar lo singular y lo complejo por el primitivo atajo de lo sobrenatural. La coincidencia era extraña, pero yo era un razonador lo suficientemente sólido como para vincular circunstancias que no admitían conexiones lógicas, o para asociar la asombrosa manera de los desastrosos eventos que partieron del Victory hasta mi predicamento actual. Sentía la necesidad de descansar, por lo que tomé un sedante y aseguré más horas de sueño. Mi condición nerviosa se reflejaba en mis sueños, pues creía escuchar los gritos de personas que se ahogaban y ver los rostros de los muertos presionados contra las claraboyas del barco. Entre los rostros de los muertos estaba la viva y burlona cara del joven de la imagen de marfil. Debo de tener cuidado en cómo registro mi despertar de hoy, pues me siento destemplado y muchas alucinaciones deben estar mezcladas con los hechos. Psicológicamente mi caso es de lo más interesante y lamento que no pueda ser observado científicamente por alguna autoridad alemana competente. Tras abrir mis ojos, mi primera sensación fue la de un deseo sobrecogedor de visitar el templo de roca, un deseo que crecía a cada instante. Aunque yo intentaba automáticamente resistirlo a través de alguna emoción de temor que debía operar en sentido contrario. Luego me llegó la impresión de luz entre la oscuridad de las baterías muertas y parecía distinguir una suerte de brillo fosforescente en el agua a través de la claraboya que abría hacia el templo. Esto despertó mi curiosidad, pues no conozco algún organismo de aguas profundas que sea capaz de emitir una luminosidad parecida. Sin embargo, antes de que pudiera investigarlo, vino una tercera impresión que, debido a su naturaleza irracional, me hizo dudar de la objetividad de todo lo que pudieran registrar mis sentidos. Era una aura de desilusión, una sensación de un sonido rítmico, melódico, como si se tratara de algún bello canto o himno coral que llegaba desde el exterior, a través del casco absolutamente a prueba de sonido del U-29. Convencido de mi anormalidad nerviosa y psicológica, encendí algunas cerillas y vertí una cantidad de solución de bromuro de sodio con la que me calmé al grado de expulsar la ilusión del sonido. Pero permanecía la fosforescencia y sentí dificultad en reprimir el infantil impulso de ir hacia la claraboya y buscar su fuente. Era horriblemente realista y pronto pude distinguir, ayudado por los objetos familiares a mi alrededor, además del frasco vacío de la solución de bromuro de sodio, de la que no tenía una impresión visual previa a su presente localización. Esta última circunstancia me hizo reflexionar, y crucé el cuarto y toqué el frasco. Ciertamente estaba en el lugar en el que lo veía. Ahora sabía que la luz era real, o al menos parte de una alucinación tan fija y consistente que no tenía esperanza de librarme de ella, por lo que abandoné toda resistencia y ascendí hasta la torre de mando para buscar el agente luminoso. ¿Acaso no podría ser otro submarino ofreciendo posibilidades de rescate? Sería correcto que el lector no aceptara nada de lo que sigue como una verdad objetiva, pues los eventos trascienden las leyes naturales. Son necesariamente creaciones irreales y subjetivas de mí extenuadamente. Cuando alcancé la torre de mando encontré que el mar en general era mucho menos luminoso de lo que esperaba. No había ningún
animal o vegetal fosforescente cerca, y la ciudad que seguía por el río era invisible en la penumbra. Lo que miré no era espectacular, ni grotesco, ni aterrador, y sin embargo, removió el último vestigio de mi confianza en mi conciencia, pues la puerta y las ventanas del templo submarino labrado en la rocosa colina, estaban vívidamente encendidas con un fulgor parpadeante, como si proviniera de un poderoso fuego de altar en el interior. Los siguientes incidentes son caóticos. Mientras contemplaba las asombrosas y encendidas ventanas y puertas, fui objeto de las más extravagantes visiones. Visiones tan extravagantes que no puedo relatarlas. Imaginé que discernía objetos en el templo, estacionarios y móviles, y parecía escuchar de nuevo el canto irreal que había flotado hasta mí cuando desperté. Y sobre todo esto se alzaron pensamientos y temores que se centraban en el joven del mar y la imagen de marfil cuyo grabado estaba duplicado en los frisos y columnas del templo ante mí. Pensé en el pobre Clance y me pregunté dónde descansaría su cuerpo con la imagen que devolvió al mar. Él me había advertido sobre algo y no lo había escuchado. Pero él era un hombre blando de las tierras del Rin, que enloqueció ante las vicisitudes que un prusiano puede soportar con facilidad. El resto es verdaderamente simple. Mi impulso de visitar y entrar en el templo era ahora una orden inexplicable e imperiosa que no podía negarse finalmente. Mi propia voluntad alemana ya no controlaba mis actos. Mi volición, a partir de entonces, solo era posible en asuntos menores. Una locura como la que llevó a Clance hasta su muerte, con la cabeza desnuda y sin proteger en el océano. Pero yo era un prusiano y un hombre provisto de razón, y haré uso de ella hasta que se agote mi poca voluntad. Desde que vi que tenía que ir, preparé mi traje de buceo, con el casco y regenerador de aire para su instantánea colocación. Inmediatamente comencé a escribir esta horrible crónica, con la esperanza de que alguna vez llegue al mundo. Sellaré este manuscrito en una botella y se la confiaré al mar, pues dejaré el U-29 para siempre. No tengo miedo, ni siquiera de las profecías del loco Clance. Lo que he visto no puede ser cierto, y sé que esta locura de mi propia voluntad solo puede llevarme a sofocarme cuando se agote el aire. La luz del templo solo es una alucinación, y moriré con serenidad como un alemán en las oscuras y olvidadas profundidades. Esta demoníaca risa que escucho mientras escribo solo proviene de mi propio cerebro debilitado. Así que me vestiré cuidadosamente en mi traje de buceo y caminaré valientemente sobre los escalones hacia el primordial altar, hacia el silencioso secreto de las insondables aguas y años incontables. Fin del relato. Esto es uno de mis relatos favoritos, de Lovecraft. Me gusta muchísimo. Es muy, muy, muy bueno. Me gusta bastante. Y pues nada, qué decir, ¿no? Espero que... Parece escrito por Lovecraft, sí. Nada, espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté mucho leyéndolo, la verdad. Es un
Es un gran relato. Uno de los mejores, la verdad, de toda la mitología de Lovecraft. Desde mi punto de vista, por supuesto. Uno de mis favoritos. Así que nada. Espero que hayan disfrutado de este pequeño relato de H.P. Lovecraft. Un besito a todos. Gente de YouTube. Hasta la próxima.